Dios les bendiga, Iglesia Jesús Roca de Salvación. Cada uno de mis hermanos que nos acompañan, Dios les bendiga, la paz de Dios. Les invito a que leamos Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 46 al 49. La Escritura dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Veamos, hermanos, a dos personas que edifican su casa. Una puso el fundamento sobre la roca, este es Cristo. El otro sobre tierra. La edificación de una casa no se hace de un día para otro. Hay familias que pasan años para que empiecen o pasan otros más para que terminen. En la mayoría de los casos, la edificación de una casa es un proceso muy largo. El edificar, hermanos, se hace por una necesidad de habitación, pero hay casas que se pudieron haber hecho mejor. Es cierto, son habitables, pero de repente uno los observa, uno está ahí, los que viven en ese hogar dicen, algo falta, pero esto, hermanos, no se vio hasta el final. ¿Cómo es, hermanos, lo que pasó el día martes en nuestro país? Tembló, hermanos, y entonces hubo ese movimiento y sacudió nuevamente nuestro país. La recomendación de Protección Civil es: después del temblor, se tiene que revisar el inmueble. Hay fisuras, hay grietas, se cayó algo, hay que reparar. Y esto, hermanos, entonces para determinar si se puede ingresar o no a la casa. Tembló, hermanos, y el temblor fue de 7.5. Qué gran bendición de que solamente este fue oscilatorio, porque sí duró y mucha gente lo sintió realmente. Y te pregunto, ¿cómo está tu casa? Espero que esté bien. Pero, hermanos, además de preguntarte por tu casa, te pregunto ahora por tu vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, también se construye. Es decir, un cristiano entra en un proceso cuando llega el conocimiento de Dios. Aquí, hermanos, también se puede construir sobre el fundamento que es Cristo o sobre tierra. ¿Cuándo se construye sobre tierra? Cuando se construye sobre solamente conocimiento. Cuando se construye solamente sobre costumbre. Cuando se construye solamente por un ambiente agradable o porque me gusta. Recordemos, hermanos, el coronavirus lo oímos en China en noviembre-diciembre del año pasado y fue avanzando a diferentes países. El 28 de febrero se confirmó la primera persona de COVID en México. ¿Y qué pasó? El 23 de marzo entonces se aplicaron 4 medidas. Una era lavarse las manos constantemente, suspender temporalmente las actividades no esenciales en los sectores público, social y privado. También se programaron los eventos masivos, se reforzaron las medidas de higiene y los cuidados a adultos mayores. 7 días después, México ya estaba en emergencia sanitaria y nos llegó el aviso de gobernación: cierre de templos por resguardo, hermanos, es decir, un aislamiento voluntario. Teníamos que permanecer en casa. El eslogan decía: quédate en casa. Estamos por cumplir 3 meses sin ir al templo, sin poder estar juntos, hermanos. Cuando vemos el pasaje que leímos al principio, podemos leer, dice: cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquellas casas. El río que está golpeando a las familias cristianas se llama coronavirus, creado o transmitido en la humanidad, y nos muestra el estado del hombre, la maldad del hombre en este mundo gobernado por Satanás. Hay un ataque al creyente, hay un ataque a la fe, llevándolo a la frialdad espiritual. Cuando Dios salva, hermanos, Él implanta en nuestros corazones un nuevo principio de vida espiritual. Esa nueva naturaleza busca crecer, lucha por vivir, como lo hacen los niños y los niños que vienen a este mundo cuando nacen. Ellos luchan por vivir cada día. Si en esa naturaleza no se cuida, hermanos, si en esa naturaleza espiritual, en ese nuevo nacimiento, no se alimenta apropiadamente, entonces da lugar, hermanos, a la duda, da lugar, hermanos, a que haya una situación de enfriamiento y comienza a debilitarse. Su pasión por las cosas de Dios comienza a declinar, comienza a decaer. Recordemos, hermanos, que no todos los que practican el cristianismo tienen el mismo cimiento. Veamos, hermanos, veamos primera carta de Corintios 10:12, dice la Escritura:
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ahora les invito a que hagamos un ejercicio. Por ejemplo, veamos el uso del celular. ¿Cuánto tiempo inviertes en ver predicaciones al día? ¿Y cuánto tiempo dedicas a redes sociales? Anote, hermano, anote el tiempo que consume o el tiempo que ve una predicación. Y anote el tiempo que ve el teléfono. Y dése cuenta, en promedio, hermano, por cada minuto que usted dedica a una predicación, consume 24 minutos en redes sociales. ¿Qué pasa? Algo sucede y no nos estamos dando cuenta de esto. Nos estamos alejando más y más de esa pasión por Dios. Veamos el síndrome de la rana. Calentamos agua en una olla y la ponemos a hervir. Si metemos a una rana en agua hirviendo, al momento que ella detecta, toca el agua hirviendo, salta y escapa de la olla. Ahora, si ponemos es la misma rana en una olla con agua fría y la ponemos a llama baja, esta rana sentirá que se está calentando el agua poco a poco, que se vuelve templada y ella seguirá nadando dentro de ella. Y conforme la temperatura del agua va subiendo, la rana ajustará su nivel de temperatura corporal y cuando el agua esté bastante caliente, la rana como que se adormece, se atonta y deja de nadar. Pero si el agua comienza a hervir, la rana permanece inmóvil dentro de la olla con el agua hirviendo. ¿Y qué pasa? Muere. Los cristianos que no alimentan su espíritu, el calor del pecado los empieza a rodear y como está templado, hasta se sienten a gusto. Empiezan por algo pequeño. No, hoy, ¿por qué voy a ver una predicación? Hoy no es jueves, hoy no es domingo. Hermanos, empezamos por algo pequeño, después el jueves y el domingo ya tenemos cosas que hacer o que ver y dejamos de alimentar nuestro corazón. Si fuera la rana, entonces estaría adormecido su espíritu y entonces seguiría ajustando su vida, su forma de vida sin la búsqueda de Dios, sin alimentar su corazón. Por ejemplo, dicen los jóvenes o los hijos, si mi papá y mamá no me dice que hagamos una predicación, no lo voy a hacer, ni les voy a recordar. Recordemos que la rana ajustó su temperatura a la alta conforme iba subiendo la temperatura del agua y cuando estaba en agua hirviendo ya no se movió. El cristiano que descuida su vida espiritual, a diferencia de la rana, ajusta su vida espiritual a la baja. No hervirá, pero sufrirá el fuego eterno por el enfriamiento espiritual. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo? ¿Estás seguro? Sobre todo, ¿sigues alimentando tu espíritu? ¿Estás viviendo una vida cristiana sin buscar a Dios? ¡Wow! Ten cuidado. No confundamos, hermanos. No confundamos esto. Hay personas que tienen buenos hábitos y no han entregado su vida a Dios. Hermanos, la debilidad espiritual es como perder el primer amor. Y dice el libro de Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un creyente puede perder ese primer amor, esa pasión, esa entrega por las cosas de Dios que antes poseía. Perder el primer amor se manifiesta por una falta de interés en lo espiritual. Ya no le apasionan las cosas de Dios como antes. Al principio de la cuarentena veían 5 o 6 predicaciones y hoy su interés cambió. Ahora está viendo otras cosas, ahora se le olvida y dice después lo veo. Y no es solamente que las tengas que ver, se adormecen como si estuvieran en agua tibia y se relajan. Cuando leen la Biblia sienten que Dios no les habla. No tienen deseos para orar y esto es serio, hermanos. Reflexionemos, estamos a tiempo. Dios nos llama a que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amar al dador de la vida, quien dio su vida en la cruz del Calvario, llevó nuestras cargas. Cada uno de nosotros tenemos muchas razones para amar a Dios. Pero esto, hermanos, no disminuye el riesgo de enfriarse espiritualmente. Tal vez ahora, hermanos, ve las predicaciones y no pasa nada. No es solo pensar que se aburre, hermanos, sino que la palabra de Dios no hace efecto en su corazón. Y eso es un síntoma de enfriamiento espiritual. Dios confronta a la iglesia de Éfeso por tal frialdad espiritual y le dice en el pasaje que leímos de Apocalipsis, pero tengo contra ti. Dios te dice, tengo una queja contra ti, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo o no estoy de acuerdo en lo que estás dejando de hacer. Algo no está bien dentro de ti. Esa actitud no es la correcta.
Son muchos los ríos que golpearán nuestros corazones, muchos los ríos que golpearán nuestras familias. Identifica las situaciones. Esto nos ayudará a saber cómo recuperarnos si nos hemos enfriado. También usted me podrá decir, yo estoy bien. Recuerde, hermano, no hay bueno ni uno solo. Dentro de los hombres de Dios, hermanos, que podemos ver en el Antiguo Testamento, vemos a un joven llamado Ezequías, que reinó sobre Judá a los 25 años de edad. Él hacía lo recto delante de los ojos de Jehová, quitó los altares altos, restableció el culto a Jehová, entre muchas cosas más. Es decir, un hombre que conduce su vida y al pueblo en plena confianza en Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué pasa? Pierde la ayuda de Dios. Ezequías fue un buen rey, pero un día enfermó de muerte y Dios envió al profeta Isaías para decirle que tenía que poner en orden su casa. Isaías 38:1 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué situación tan difícil para Ezequías recibir esta noticia. Y en lugar de enojarse, en lugar de enfriarse, en lugar de apartarse de Dios, él lo que hizo fue se humilló y clamó a Dios y Jehová lo escuchó. Pues dice segundo libro de Reyes 24: vuelve y di Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, oyó la oración y Jehová lo sanó, y no solamente eso, sino que le añadió 15 años más de vida. Después de haber sido sano, hermanos, Ezequías permitió algo en su corazón. Veamos lo que dice segundo Reyes 20, 12, 13. En aquel tiempo Merodac Balaam, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa dejó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ezequías estaba confiado en la provisión que le permitió Dios. Les mostró a los mensajeros todos sus bienes, les mostró cada rincón de su palacio, y ahora veamos en segundo libro de Crónicas 32-31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacerle conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios se apartó de Ezequías, dejó de sostenerle. ¿Con qué propósito? Dice el versículo: Dios lo dejó para probarle, hermano, para ver si Ezequías confiaba plenamente en Dios, o confiaba en los hombres, o confiaba en los tratos con ellos, o confiaba en lo que había obtenido, en sus provisiones. ¿Qué ocurrió cuando Dios dejó a Ezequías? Vinieron estos enemigos, Él les abrió las puertas a sus enemigos. Ezequías se comportó como si todo lo que tenía lo había logrado por sí mismo, y Dios se enojó contra Ezequías. No te confíes en lo que tienes, no te confíes, no digas yo no voy a enfermar. Muchas personas han partido, inclusive siervos de Dios, que siendo usados grandemente han terminado sus días en una prueba difícil, contaminados por un virus. No nos confiemos, todos somos susceptibles. Debemos de tener cuidado, ser responsables y ser precavidos. Pero hermanos, debemos de tener cuidado y de estar alertas. Hoy el enfriamiento espiritual aparta la mano de Dios. El salmista clama diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos ser puestos a prueba, o tal vez nuestra falta de responsabilidad o de descuido constante nos mete en situaciones difíciles. Ahí es donde nosotros debemos mostrar absoluta fidelidad a Dios, para que demostremos que confiamos plenamente en Dios, no importa lo que pase en nuestras vidas. Muchas veces fallamos, y en vez de agarrarnos por la fe en Jesús y buscar más de Él, comenzamos a descuidar nuestra comunión con Él, comenzamos a descuidar nuestra fe. Esa fe se desvía de Dios y se distrae en otra cosa. Abracemos la palabra en el libro de los Salmos 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No dejes que tu vida espiritual comience a decaer. Cuando vemos
que muchas veces lo que le pedimos a Dios no llega, muchas personas se desesperan, muchos se alejan y muchos dejan de confiar en Dios. No dejes de alimentar tu espíritu a través de las predicaciones, no dejes de leer la Biblia. Cuando tengas más curiosidad por las redes sociales, cuando tengas más curiosidad por la televisión que ver a un predicador, acuérdate que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En todas nuestras pruebas no dejemos de confiar en Dios, no dejemos de buscarle, aunque sea por internet. Si Dios sientes que te ha soltado, hagamos como los niños cuando pequeños, cuando los padres los sueltan, enseguida buscan agarrarse más rápido y más fuerte del Padre. Así debemos de hacer nosotros, porque muchas veces viene la pereza espiritual. Vivimos en una época en donde todos queremos las cosas fáciles. A los que son más grandes de edad les enseñaron, por ejemplo, que las cosas fáciles así se van de fácil, que no valoras lo que no nos cuesta. La vida espiritual requiere trabajo espiritual. Buscar a Dios, estudiar su palabra, orar, muchas cosas más dan trabajo y conlleva que tú y yo nos esforcemos a luchar, esforcémonos a caminar hacia adelante, como dice Filipenses 2:11, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El ocuparse significa trabajar, producir mediante el esfuerzo, llevar a cabo la obra, y esto implica ceñirnos. Un mandamiento es que todos nosotros nos esforcemos por el bienestar de nuestra alma y en nuestra lucha cada día, hermanos, con nuestra naturaleza humana, hermanos, esta tiende a lo terrenal, pues es lo más fácil, lejos del esfuerzo espiritual. Descuidamos tal vez nuestra alma, porque tenemos tiempo para todo lo demás, menos para buscar a Dios. En ocasiones nos acordamos más de la novela, de la serie, de la película, y se nos olvida leer. Nos acordamos más de ver cómo está todo el mundo por las redes sociales. Nos llegan los mensajes de alguna historia conmovedora y la leemos con detenimiento y hasta le damos me gusta. Pero cuando leemos la Biblia, la leemos con rapidez y muchas veces no nos agrada. Estamos más al pendiente de lo que pasa en el mundo del espectáculo que del mensaje de las predicaciones. Todo esto produce frialdad espiritual. Lo triste del caso es que, como toda enfermedad que no se atiende ni se le pone un freno, la misma sigue avanzando, apoderándose de la persona hasta que lo postra en cama. No lo tomes como poca cosa, porque no lo es. Muchas veces se tolera el pecado. Es tan común ver el pecado, aunque tal vez digas estoy a la distancia, produce insensibilidad. Algunos piensan que solo debemos preocuparnos por los pecados grandes y no por los pequeños. Tal actitud aleja de Dios, tal actitud nos aleja. Él es la fuente de nuestra vida espiritual, hermanos. Y esto, el separarnos de Dios, nos lleva a perder poco a poco el vigor espiritual. ¿Cuál es la solución a esto? Debemos reconocer que nosotros mismos somos la causa de la frialdad. No culpemos a otro, porque eso es lo más fácil, echar culpas, cuando nosotros somos los que no nos esforzamos. ¿Cuántas veces, hermanos, las personas juegan con el pecado? Los cristianos juegan con el pecado. Ellos mismos han quitado la confianza en Dios. Hermanos, Jesús le reprochó eso a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si nos hemos enfriado espiritualmente y tal vez has experimentado eso en tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocer que nosotros somos los que hemos tropezado con nuestros propios pasos. Cada uno de nosotros somos responsables por nuestra vida espiritual, somos responsables por habernos enfriado. La solución, hermanos, es clara. Pídele perdón a Dios por no amarle con todo el corazón, pídele perdón a Dios por la indiferencia, por la apatía, por la pereza. Confesemos nuestro pecado. Dios nos ama y anhela estar con nosotros y en nosotros. Quiere, hermanos, darnos su amor. Quiere darnos, hermanos, esa bendición. Ven a Jesús, Él te ama. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, Dios está en todo lugar. Ahí en tu hogar. Búscale con fe, creyendo en su amor. Búscale, hermanos, busca a Dios, a quien murió por ti en la cruz del Calvario. Él te está esperando para tener una gran cena contigo. Dispón tiempo para estar a solas con Dios. Así como cuando inició la cuarentena, busquemos a Dios en oración, en alabanza, en estudio serio de la palabra, porque si no lo haces, te debilitas más y más. Tal vez si estás viendo este video y no eres cristiano, tu condición espiritual es de muerte. Es decir, es que estás separado de Dios. Isaías 59:2 dice:
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Solo Dios puede darte vida, y la vida espiritual que Dios da refresca el alma como nada en este mundo puede hacerlo. Proverbios 3:8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Solo Dios puede saciar nuestras necesidades. En Jesús hay vida, en Jesús hay perdón, en Él hay pleno gozo y perfecta felicidad. Recíbelo como tu Dios y Salvador y tendrás una vida abundante para la eternidad. Si no lo haces hoy, no sabemos si lo podrás hacer mañana. Nosotros no controlamos el futuro. Hoy es día de restauración, hoy es día de adopción por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu que clama, Abba Padre. Jesús, cuando habla de estas cosas que pasarán antes del fin, en Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. Solo los salvos perseveran hasta el fin. La salvación es un don, es un regalo de la gracia de Dios. Hoy puedes avivar el fuego del amor de Dios. Sal del enfriamiento espiritual, reflexiona, medita. Ven a Cristo Jesús. Sabemos que estas cosas sucederán. El amor de muchos se enfriará. Tú no seas parte de esos muchos que serán enfriados. Tú no seas parte de aquellos que se congelará su espíritu y no reconocerán y no podrán oír el toque de la final trompeta. Busca a Dios. Busquemos a Dios juntos. Nos falta un tramo todavía. Todavía estamos en semáforo rojo. En naranja todavía no podemos reunirnos. Esperemos en Dios, pero preparémonos, hermanos, preparémonos, ya sea que Dios venga por su iglesia o que Él nos ponga a prueba a través tal vez de la enfermedad. Dios está con nosotros. Pidámosle a Dios en oración que Él guarde nuestras vidas en perfecta paz. Señor y Dios, te pedimos, Padre Celestial, a través de la oración que nos ayudes. Vimos la parábola de los dos cimientos. Uno construyó sobre la roca y otro en tierra. Vinieron los ríos y tocaron las casas, y una fue destruida y la otra quedó levantada, quedó en firme porque estaba cimentada en ti, oh Cristo salvación, la roca inconmovible. Tú, oh Dios, eres quien puede guardar nuestro espíritu, oh Dios, de esa frialdad. Vemos, Padre Celestial, cómo hay personas, inclusive escritas, mostradas en la Escritura, que son para testimonio, para enseñanza, para edificación de nuestras vidas. Ezequías, que él supo conducirse, que hizo grandes reformas para el pueblo, al final, inclusive él vio la sanidad de lo alto. Tú le aumentaste 15 años más. El Padre Celestial, al final, confió en lo que tenía, confió en lo que tú le habías dado, confió en las personas y permitió que estos mensajeros de Babilonia, cuna de la idolatría, entraran a palacio y les mostró todo. Por esto tú lo dejaste y fue probado. Señor, no permitas que nuestra vida acontezca de igual forma, que hemos permitido que el pecado pueda entrar en nuestro hogar y pueda estar en cualquier rincón de nuestra casa. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Aviva, oh Dios, el fuego, oh Padre, que arde en nosotros, la llama de tu Espíritu, y llévanos a buscar tu gloria, llévanos a buscar tu rostro, Padre Celestial. Guarda nuestras vidas, porque no sabemos el día de mañana si tendremos la oportunidad. A Ezequías tú le enviaste ese mensajero, ese profeta, el profeta Isaías, que le dijo: ordena tu casa porque morirás. Nosotros, Padre Celestial, permítenos estar siempre a tiempo, siempre preparados para cuando tú nos llames a tu presencia o cuando tú vengas en gloria, Señor, estar preparados. Permítenos ordenar nuestro hogar y ordenar nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Permítenos detectar, Padre Celestial, qué está causando esto en nosotros, porque vivimos, Padre, tal vez una vida tranquila, porque sabemos muchas cosas de lo que no debemos hacer, pero nuestro espíritu se está apagando y pareciera que estamos como esa rana en esa agua templada y estamos tranquilos, pero Señor, esa rana murió hervido porque no se dio cuenta. Nosotros permítenos darnos cuenta, Señor, a tiempo para poder, oh Dios, reivindicar, para poder corregir nuestros pasos, para corregir nuestras vidas delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos. Leamos el Salmo 23, que a la letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.